Bienvenidos amigos a su programa La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día para ustedes y para todos nosotros. Hoy día, un día especial, el día jueves 12 de marzo, ¿no? Es nuestro día central. Hoy día estamos de happy. Hoy día es nuestro día principal, 12 de marzo. El día que nosotros escogimos, decidimos empezar nuestra tarea con Productos Naturales Pirámide. Ya miren cuántos años han pasado, muchos de ustedes nos han acompañado desde que empezamos, otros que cuando ha pasado el tiempo también nos hemos conocido, hemos creado ese nexo, esa fuerza, ¿no? de lo que significa la alta espiritualidad. Poco a poco estamos ya comprendiendo más y más acerca de lo que estamos persiguiendo, qué cosa es la materia, qué cosa es la espiritualidad o lo cuántico como lo llaman ahora. Y bueno, estamos conociéndonos nosotros y estamos conociendo cada vez más lo que son las leyes espirituales, y entendiendo de que cuando uno se basa en esas leyes es que viene la fuerza para que nosotros podamos ir hacia arriba. El día de ayer, ¿no? Dimos un tema, a mi concepto, ¿no? Hasta donde yo lo veo, esclarecedor. Dimos la primera pauta el lunes, lo aumentamos el día martes, pero el tema del día miércoles creo que ya aclaró al 100%, o bueno, aclaró bastante, cómo es este asunto que vamos a perseguir nosotros acerca de la visualización, ahora sí. ¿Ves? Claro que vamos a refrendar y vamos a tocar, vamos a hacer unos remaches, unos últimos toques el día de hoy, ¿no? Acerca del tema, que es lo que queremos nosotros, la visualización. ¿Para qué? Para que cuando uno visualiza, ¿no? Ya con más claridad en qué estado de conciencia hay que estar, cómo lo vamos a conseguir y todo lo demás, ¿no? Entonces ahora sí ya vamos a poder visualizar. Entonces ya no va a haber nadie que diga ¿qué me faltó? ¿Por qué las cosas no me van bien? Evidentemente pues que uno cuando comienza a hacer este tipo de prácticas, de todas maneras se va a tener que afinar, ¿no? De todas maneras, porque acuérdense, cualquier cosa que ustedes pretendan querer conseguir, de todas maneras van a nacer la resistencia. Nace un deseo, de inmediato nace la resistencia. Siempre digo, no es porque Dios sea sádico, sino porque es precisamente para que nosotros hagamos un mayor uso de nuestra fuerza de voluntad. Nada más. Lo único que está haciendo es, después se abre el caño, de verdad, después se abre el caño, y después en ese nivel que tú estás alcanzando, ahí no existe, es para las épocas de las vacas flacas, es que no, hay que guardar pan para mayo, ahí no existe eso, salvo que cometas un error, pero de esos errores, pero que es imposible para nosotros, o casi imposible para nosotros. Porque ya cuando uno alcanza un nivel, eso arrastra con todo, arrastra con la parte de la salud, con el amor y evidentemente con la economía, que a muchos de nosotros nos hace bastante falta.
¿no? La gente piensa, ¿no? Yo me acuerdo claramente que tuve que repetir un tema. Cuando uno habla de espiritualidad, pues es de todas maneras, tenemos mucha gente está interesada en lo que es la alta espiritualidad. Pero cuando hemos hablado de dinero y de abundancia, el dinero es energía, úsalo, nos vimos en la obligación de hacer 3 veces la conferencia. ¿Por qué? Porque todos nosotros sí, nos encanta, nos fascina la espiritualidad y hay que entenderla, que de ahí es donde nace todo. Pero, y eso es lo cuántico, ¿no? Pero mucha gente está así, en un término medio, viviendo como que trabajando duro para tener más o menos, ¿no? Entonces la abundancia no es así, no es para estar más o menos, es para estar muy bien. Entonces uno quiere estar en contexto, uno quiere esa abundancia, uno quiere tener, ¿no? Es una cuestión del deseo que es sano, ¿no? La ambición, cuando es sana, es buena, ¿no? Entonces, una cosa es la ambición sana y otra cosa es la codicia. Ya nos estamos Codicia es, tienes 1 millón, quieres 2 millones, tienes 2 millones, quieres 4, y no importa la forma, porque lo único que quieres tú es llegar a la meta. No importa la forma, no. Porque la ética y la moral es una fuerza. Y ahora la ética y la moral pasa como algo para tontos. Ese es un sonso, él no sabe, preferible vamos a hacerlo de esta manera. No, esa es una fuerza. Y eso es lo que lamentablemente en la actualidad se está perdiendo. Esa ética, esa moral es la fuerza que mueve. Es parte del amor, por si acaso, ¿no? Porque tú no le vas a hacer, si tú eres una persona ética y moral, pues tú no le vas a hacer nada malo a nadie. Y al no hacerle nada malo a nadie, eso es una forma de amar. Y cuando uno ama, tiene energía, tiene fuerza. Por eso es que yo dije, el dinero es energía, úsalo, ¿no? Entonces hay que cambiar la idea de que el dinero es el que te hace todo. No, el dinero no es el que hace todo. Es la energía y el tipo de energía que tú usas para hacerlo, para crearlo. Y acuérdate bien de que el dinero es un papelito. Hay veces que la gente, algunas personas que allegados a mí me dicen, pero vas a gastar mucho. No, le digo, yo lo que hago es cambiar papeles por una casa. Y eso es una forma de ver. Eso es una forma de ver. Entonces cuando uno sostiene eso, lo entiende de esa manera, comprende, ahí es donde ya la época de las vacas flacas ya fue. Entonces, ¿eso qué cosa es? Eso es una sugestión que tiene uno, ese es un sistema de creencia superior que tiene uno, es ahí donde uno usa la conciencia porque ya tiene la fe de que no va a pasar nada malo. Y entonces ya no... ¿Por qué? Porque conoces las leyes y eso te da la fuerza y esa fuerza empieza con el conocimiento. Nosotros lamentablemente tenemos el conocimiento, pero no lo aplicamos. O si lo aplicamos, no lo sabemos aplicar. Y si lo aplicamos muchas veces un tiempo y después nos olvidamos y ya. Como alguna persona que yo conocí, que me decía pues que siempre estaba en mis conferencias, que leía todos mis libros, que me escuchaba en la radio, pero que ahora ya no, que se había alejado. Y yo le pregunto, ¿y por qué? Porque, bueno, es que ahora conseguí un buen trabajo y tengo que dedicarme a él. Para la gente eso suena lógico. Yo no digo que uno tiene que ser un vago, un haragán, un ocioso y que la abundancia sale de la pereza. No, yo no digo eso. Yo lo que digo es, compadre, ya subiste una escalera, ¿ahí te vas a quedar? Está bien, ya subiste la escalera, ya saliste de la pobreza, de ese profesor, de ese instructor, para que empieces el camino hacia la abundancia. Pero no, se quedó en el medio, ¿no? Porque ganaba bien. Se quedó en el medio y eso fue lo que él consideró que estaba bueno para él, se quedó en ese nivel y de ahí ya se olvidó de qué fuerza le dio ese impulso.
Entonces eso no va a ser abundancia. Y hay mucha gente que se contenta con eso. Por eso es que yo siempre digo, en el nivel en el que nosotros nos encontramos, el deseo es bueno, porque es como un paracaídas. Porque después va a llegar un momento en que seas tan abundante que ya no vas a necesitar ese paracaídas. ¿Por qué? Porque siempre vas a vivir bien, siempre vas a estar bien. Eso es lo que nosotros necesitamos conocer, necesitamos saber. El tema de ayer, vuélvelo a escuchar, porque ahí está así comprimido toda la clave que tú necesitas para la visualización. De que hay que trabajar, mira, todo lo que vale la pena requiere de un tiempo de trabajo. Es más, uno tiene que vivir dentro de ese trabajo. Esta persona, este ejemplo que te estaba dando de esta persona, ya está trabajando, ya está ganando una buena cantidad de miles de soles, correcto. Pero va a llegar el momento en que ya no va a querer eso, va a querer más. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque como ya te acostumbraste a ese nivel, entonces tienes que, pero para ganar más tienes que subir la escalera de la espiritualidad, de lo cuántico. Y entonces ahí es donde te comienzas a mecanizar. Una cosa son las leyes mecánicas, que es la que absorbe la mente, y otra cosa son las leyes cuánticas, los milagros, que es lo que absorbe la conciencia. Hoy día tenemos que tocar ese punto, ¿no? ¿Para qué? Para al final dar lo que es la forma exacta de visualizar. Ya, tú visualizas adecuadamente, ya nadie te para. Ahí es donde vas a tener tu lámpara de Aladino y va a salir el genio maravilloso, porque ese genio maravilloso no es otra persona más que nuestra propia conciencia. Y entonces nosotros no sabemos diferenciar lo que es la mente y lo que es la conciencia. No la sabemos diferenciar. Y es ahí nuestro problema. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hace la mente, no? La mente hace muchas cosas. La mente, por ejemplo, cuando usas la memoria, ¿no? Cuando usas la memoria, esa es una forma de usarla. Cuando piensas, esa es otra forma de usarla, ¿no? Cuando piensas, uno dice yo pienso, pero no es que uno piensa, sino es que vienen los pensamientos que pueden ser tuyos, de tu alma, que son bien poquitos, ¿ah? Porque nos acostumbramos a los yoes y a los defectos, al ego, a la personalidad. Después viene pues después vienen los pensamientos cuando tú tomas, por ejemplo, alguna medicina como el muérdago, que es mi amigo, mi pata del alma, y uno cuando toma esas medicinas, el elemental del muérdago te da información y tú crees que eres tú el que está pensando, ¿no? Y entonces tú dices, ya me siento más relajado, me siento más convencido, ya sé lo que creo que esto es lo que, he tomado una decisión, esto es lo que voy a hacer. ¿Ves? Y no te das cuenta de que están usando tu mente para este tipo de cosas. Entonces, ahí, y cuando viene, por ejemplo, la conciencia, cuando viene la conciencia utiliza también esa parte de tu mente, entre comillas. Esa voz silenciosa, esa voz apagada, esa voz con un verbo sintético que no dura más de un segundo en tu registro, a esa no le hacemos caso. Pero la habladora, a la chismosa, a la que está bla, 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 a ese le hacemos caso. ¿Por qué? Ahí está nuestro problema, ese es lo mecánico. Ya nos hemos acostumbrado, ¿ves? Entonces, para que nosotros podamos salir de ese tipo de costumbre, tienen que haber algunos cambios en nosotros. Ayer hemos hablado de los arquetipos, que es una construcción de nuestras propias ideas, de nuestros propios pensamientos y de los tipos de pensamientos que pueden ser positivos, que pueden ser negativos. Esa parte es fundamental. ¿Para qué?
para que nos pueda salir bien la visualización, ¿no? Porque en la mente también tenemos otra cosa, la fantasía. La fantasía es que de la nada tú comienzas, ya estás en Disneylandia, y comienzas a estar en Disneylandia y una cosa, ya eso es fantasía, eso no se va a cumplir, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cómo quisiera yo? Eso no se va a cumplir porque no es un deseo real que tú tengas, sino que eso te asaltó. ¿Ves? La memoria, ¿qué es la memoria? La memoria pues es tu biblioteca, en donde está descansando todo lo que tú deberías de tener a la mano para cuando lo necesites. Y muchas veces hasta eso lo perdemos. ¿Por qué? Porque las impresiones, escúchame bien, porque tenemos que hablar de la visualización, que es la que va a crear, no la fantasía. Las impresiones que tú recibes diariamente, que ya lo estudiamos ayer, esas impresiones entran a tu mente. Entran a tu mente. Y no hay forma de ver, oye, ¿cómo lo saco? ¿Cómo voy a sacar esa información? ¿O cómo voy a sostener esa información? Uno no puede sostener un deseo, ¿sabes por qué? Porque se te escapa dentro de esa biblioteca, se pierde y ya no lo estás usando a cada momento, día a día, en todo momento. Una cosa es repetir y repetir cuando te acuerdas, y otra cosa es tenerlo en la conciencia. ¿Ves? Entonces, acá tenemos que estudiar eso, esa partecita, para luego pasar a la visualización. ¿Me entiendes? Porque hay una serie de entretelones en nuestra mente que no nos van a permitir avanzar. Y entonces ahí es donde está el problema que tenemos nosotros para que nuestra visualización no se cumpla o se demore mucho o venga cuando ya no lo necesitamos. Porque tarde o temprano, como somos creadores, tarde o temprano tiene que venir. ¿No ves que lo has repetido varias veces? Pero la idea de lo cuántico, fuera de lo mecánico, es que venga en un tiempo récord. A eso se le llama milagro. Que venga rapidísimo. ¿Ves que Jesús cómo hacía sus milagros de los 5.000 panes, 5.000 pescados? Ya, eso es cuántico. A eso se le llama milagro. Pero no, es una ley. ¿Por qué cosa crees tú que Jesús... A ver, dame cuántos panes hay acá. Y agarró unos cuantos panes. ¿Para qué? Para utilizar la memoria, ya su memoria, y pasarlo a la quinta dimensión, o a la sexta, como quieras llamarlo, y de ahí a traerlo a la tercera de inmediato. Lo mismo pasó con el pescado. A ver, para mirar el pescado, ya lo escaneó, y ya mirando el pescado, tenía una concentración fuertísima, ¿no? Y utilizaba su conciencia y atraía de la quinta o sexta dimensión, atraía el pescado. Todos igualitos. No es que te venía un trambollo, una corvina, después una cojinoa y después un borracho. No. Tienes que observar bien, tienes que leer bien, hacerte preguntas. La palabra mágica, ¿por qué? Entonces, ese tipo de memoria, evidentemente nosotros por ahora, no vamos a hacer ese tipo de milagros, ese tipo de trabajos, esa salida, ese observador y lo observado, eso cuántico, no lo vamos a poder hacer. Pero así es como se llega. El pasito a paso, así es como se llega. Quiero que entiendas que hay un montón de cosas para estudiar, montones, pero a lo que nosotros nos queremos dedicar ahora es desarrollar esos poderes, esos dones, esas virtudes que están dormidos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó en el colegio, nadie nos enseñó en la universidad. Todo es mecánico, todo es trabaja. Y suena lindo y suena lógico, pero no lo es. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Yo quiero que entiendas eso. Entonces acá ahorita, por ejemplo, ya pasó 10 minutos y ya hay un montón de información
que tú debes de estudiar. ¿Entiendes por qué? Porque eso eres tú, no te desanimes. ¿Qué significa desanimar? Que tu alma se decepcione. Pues no, pues ánima, está hablando de ánima. La ánima es el alma. Entonces acá nosotros lo que tenemos que hacer es un cierto tipo de corrección, un cierto tipo de interés, que ese deseo, esa intención, ya tenga su propia fuerza, y esa fuerza no te la va a dar que Dios, o que orando, o que por favor, Señor mío, hazme milagrito. No, para eso no hemos venido, tal vez en un principio. Para eso Dios nos da padre y madre físico, ¿para qué? Para que nos den comida, nos den la teta en un principio, nos alimenten con leche, y después de ahí ya poco a poco ya nosotros tenemos que estar solos y sueltos. Ya pues, ahora somos nosotros los que tenemos que corregir todo eso y hacer que este mundo sea mejor gracias a nosotros. Entonces, ahora vamos a entender bien esto, ¿ya? Vamos a entender bien esto, ya te voy a decir. Antes que nada, antes de seguir adelante, te voy a hacer acordar de nuestras ofertas, ¿ya? Nuestras ofertas, hoy día, el día principal. ¿Cuáles son nuestras ofertas? Nuestras cápsulas, que ya saben que ya pronto ya no vamos a tener cápsulas, vamos a tener que hacer algunos cambios. Nuestras cápsulas que cuestan 95 soles, 2 por 140 soles, porque estamos hablando de frasco de 100. O sea, 200 cápsulas por 140 soles, te ahorras 50 soles. Nuestros extractos líquidos, que cuestan 42 soles, serían 2 por 84 soles. Bueno, ahora te lo vas a llevar en oferta, 2 por 60 soles, te ahorras 24 soles. Nuestros efervescentes, que son 4, nuestros efervescentes de 30 soles, 2 por 60 soles, en este caso te vas a llevar 3 por 60 soles, te ahorras 30 soles. Y nuestros geles con alcohol, que cuestan 25 soles, 2 por 50, en este caso te vas a llevar, por esos mismos 50, te vas a llevar 4, te ahorra, invierte 50, ganas 50. Nuestros geles sin alcohol, que cuestan 30 soles, 2 por 60 soles, por esos mismos 60 soles te vas a llevar 4, o sea, en vez de 120 soles, solamente vas a dar 60, te ahorras 60 soles. Y nuestro bendito Ultra C, ya sea el ácido, ya sea el alcalino, que también le llamamos el especial, puede venir con el Cancur o puede venir con el Green Mix, que básicamente es para que te dé más mitocondrias, que son las bases de la célula, es el núcleo, porque eso se va desgastando porque nosotros no sabemos absorber las energías del universo. Nada más. Entonces, el Ultra C y el Cancur o el Green Mix, cualquiera de los dos, que te debería de costar 100 soles, los 2 por 80 soles. Te ahorras 20 soles. Y también nuestro Skin Plus, cremas de belleza, la ultimita, ya las 2 primeras que habíamos sacado ya no existen. Creo que por ahí hay un remanente, pero no, creo que ya no. Pero lo que estamos ofreciendo en oferta es el último, ¿no? La novedad, ¿no? Entonces el Skin Plus con más el limpiador facial, que debería de costarte 110 soles, los dos te lo vas a llevar por 85 soles, te ahorras 25 soles. Y también está en precio de introducción nuestro aceite de oliva extra virgen pirámide, 55 soles. Vamos a ver si aguantamos un mes más, pero llévatelo a 55 soles. Y ya sabes que tenemos también nuestros libros que de por sí, sin estar en oferta, están en oferta. Nuestros libros son a 20 soles. ¿Qué? Pues, ¿por dónde vas a encontrar más barato? Imposible. Imposible. Ya sabes que todo esto es hasta el día de mañana viernes, ¿ya? Viernes 13, y ya nosotros atendemos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y los días sábados, que ya no va a haber oferta, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esto es en Jirón Las Camelias, 314, Urbanización Camacho, La Molina.
Teléfono 435-2313. 435-2313 y al 940-150-343. 940-150-343. Ya, muy bien, espero no olvidarme de nada. Y ya, bueno. Muy bien. Para entrar en este tema de la visualización, tenemos que retroceder un poquito esto de cómo es el asunto de los alimentos, ¿no? Ayer hablamos de los alimentos, hablamos de la respiración, la importancia de respirar y hablamos de las impresiones, que ahí está la clave. Evidentemente, sin ninguno de los tres podemos vivir. Y la mente siempre dice cuál es el más importante y cuál siempre está. Oye, si te falta uno, los otros dos no existen. Así de que hay que entender bien las cosas. Pero, por ejemplo, cuando uno se alimenta, cuando tú comes, ¿qué es lo que tienes? Tienes tu estómago, que es el que se encarga, tu estómago, tus intestinos, que son los que se encargan de los alimentos. ¿Qué se encargan? De la digestión, ya lo explicamos. Esos alimentos se digieren por intermedio del estómago. Hay una forma para que esos alimentos se transformen, se digieran. Entonces ahí tenemos. Entonces en la respiración, en el aire, que también viene con el prana, con el maná de la Biblia, que ese es el alimento esotérico que uno no lo entiende, que ahí es donde entran pues los estados angelicales, ahí es donde entran las sustancias crísticas, las sustancias universales, solares. Ya, entonces eso entra por el aire. Por eso que ya expliqué yo qué pasó en la época del COVID con lo del oxígeno. Ya, eso ya no lo vamos a estar. Entonces la respiración, ¿no? Para que haya una transformación, para que digiera, necesita ¿qué? A los pulmones. Entonces tenemos cómo digerir el aire, que ya sabemos que viene con un montón de elementos, ¿no? Un montón de seres vivos de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, ¿quién se encarga de eso? Los pulmones, correcto, eso lo digiere. Pero cuando viene de arranque y ¡pum! Viene de frente una impresión de algo que tú viste, de algo que tú oíste, de algo, ¿cómo vas a digerir tu impresión? Esta es la clave. ¿Cómo digieres la digestión? Entonces uno dice, no hay forma, no hay un elemento. No, sí hay. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Y lo que pasa es que no sabemos quién se encarga de la digestión de las impresiones, porque tus impresiones pueden ser pues muy, muy buenas o pueden ser muy malas. Mayormente, cuando uno recibe algo, uno siempre está buscando qué transformarlo, ¿no? ¿De qué sirve? No, esta persona, mi jefe, ya veo a mi jefe y mi jefe ayer me llamó la atención y ya mi impresión es que, ay, ¿qué le pasa? Y no le deseo nada bueno a mi jefe, ¿no? No digerí mis impresiones, todavía sigo ofendido, todavía sigo humillado y todavía quiero que le pase exactamente lo mismo a él. Entonces ese es cuando uno no transforma las impresiones. Y eso es lo que uno tiene que ir entendiendo, ¿no? Uno tiene que ir comprendiendo cómo se transforman las impresiones. Ya sabemos que en los alimentos y la respiración ya sabemos quién se encarga, pero en las impresiones, ¿quién se va a encargar? Porque acuérdate de una cosa, cuando yo hablé ayer acerca de los arquetipos, era una creación límpida, bella, fantástica de nuestros deseos. Que eso es lo que se encarga la glándula pituitaria y la glándula pineal para materializar, que está en nuestra cabeza, que está en nuestro cerebro. Pero esa es la parte hormonal, la que comienza a hacer una transformación de lo que es la sexta dimensión a la quinta, a la cuarta, por último lo materializa en la tercera. Eso es lo que hacen ellos. Pero entonces ya uno suena bien bonito, yo quiero un carro, yo quiero un carro, yo quiero un carro. Y mientras que tú estás decretando tu carro, ¿no? O yo quiero mi casa, yo quiero mi casa, yo quiero mi casa. Mientras que tú estás decretando tu casa y te dicen, bueno, ¿sabes qué? Tienes que visualizarlo, como se supone que tiene que ser, ¿no? Pero ahí te entra la fantasía.
O ahí te trasladas con la memoria, te trasladas al pasado. O de ahí viene el temor, uno de los yoes, el ego. Y te dice, no, ¿y cómo lo vas a conseguir? ¿Y cómo vas a pagar tu deuda? Y si no viene, y dice, entonces, y no me digas que no sucede. Aguantas un minuto concentrado en tu casa o en tu carro para que tú puedas digerirlo bien y hacer tu visualización bonita para que ese tenga colores y tenga una fecha, porque cuando tú vas a desear algo, yo no quiero esto para mañana, ni para un mes, ni para dentro de 3 meses. Yo quiero así como los panes y como los pescados, yo lo quiero para hoy. Evidentemente, eso no nos va a salir así de buenas a primeras para hoy, pero tampoco va a suceder que va a salir, vas a ver, que no es que va a suceder de aquí a 3 meses. Te llevará una semana, un mes, pero ahí rápido lo haces. Y no importa cómo, porque uno dice, ¿y de dónde saco el dinero? Es que acá el dinero es el intermediario, olvídate del intermediario. Tú te tienes que concentrar en el deseo, no en el intermediario. Acuérdate lo que te dije hace un rato, siempre hay la gente que no, que por qué no ahorras, y que por qué no esto, y que no, es que yo intercambio papel por una casa cuando la voy a alquilar. O si no, alguien que me dice, Guillermo, pero ¿cuánta plata gastas mensualmente en alquiler ahí en La Molina? Y recién hace poco, nomás con el señor ya somos patas, somos amigos, ya nos conocemos muy bien. Recién lo hemos hecho por 3 años más, un contrato. Y entonces me dice, ¿por qué no te vas a un lugar más chico? ¿Pero por qué? ¿Para qué? Si yo intercambio papel por una casa grande, para que ustedes estén bien, para que yo esté cómodo también. Para llegar a ese punto de convencimiento que la mayoría de la gente lo llama fe, tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso. ¿Entiendes? Y ese proceso tiene que venir con saber controlar las impresiones para que tú puedas crear con mucha claridad tus propios arquetipos, y esos arquetipos van a ser creados por ti porque vas a tener una visualización impecable. Adiós fantasía, adiós ego, adiós memoria atrasada, adiós cambio de tiempo, adiós todo eso. Porque eso es lo que nos va a pasar en un principio. ¿Por qué? Porque no nos entrenamos. Ahorita te voy a enseñar cómo nos vamos a entrenar para entrar de lleno a la visualización, para que funcione, para que trabaje, para que haga su trabajo. Porque eso es lo que nosotros hacemos día a día, a pesar de que nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque utilizamos mal nuestras impresiones. Cuando uno visualiza, mayormente en el camino, unos cuantos segundos después, te atrapa la fantasía y te lleva para otro lado. Entonces no hay un entrenamiento, entonces se borra y se aleja ese carro, se aleja esa casa, o sabe Dios lo que tú desees. Y ahí, entonces, cuando haces un cortocircuito, entonces tú no dices, yo ya decreté. No. Si bien es cierto, lo que tú tienes en tu cabeza, lo manifiestas por intermedio de tu verbo, ahí uno tiene que ir entendiendo muchas cosas, ¿no? Cuando Jesús el Cristo decía, no solo peca el que adultera, sino peca también el que piensa en adulterar. Y entonces uno dice, oye compadre, pero si yo estoy pensando nada más, yo ni le he dicho nada a la señorita, ni he hablado con ella, ni me he insinuado, ni le he llamado por teléfono, nada. No, pues. La gente no entiende lo que significa mente, lo que significa visualización, lo que significa la creación. Todo lo que pasa por tu cabeza se tiene que convertir en algo. Gracias a Dios nosotros estamos, si no estaríamos llenos de karmas. Porque si uno está todo lujurioso por ver a la señorita y está, pensando qué cosa, ¿no? Tantas cosas en la cabeza. Y entonces si nosotros tuviéramos la potencia, esa señorita se acercaría a nosotros y estaríamos juntos, a pesar de que nosotros estamos casados, tenemos hijos y ella también, o qué sé yo. O sea, todos los deseos disparatados se convertirían en realidad
y nos llenaríamos de tal karma que este mundo ya sería un infierno de por sí. Entonces, a donde yo quiero llegar es a algo. Analiza. No solo peca el que llega a adulterar, sino que peca también el que piensa en adulterar. Ay, pero ese es un pecadillo, es un pecadito blanco. Todo lo que tú quieras, ahí está el poder. Por eso es que lo mencionaba Jesús. Ahí está el poder. Todo lo que tú pienses, así sea ocioso, eso lo dije el día lunes, en el tema del lunes, eso se convierte en formas de pensamiento o se convierte en larvas. O se convierte en el inconsciente colectivo que tú luego día a día estás pisando por ahí cuando caminas. Entiende, no hay pensamiento ocioso. Así como la palabra perdida, porque a nosotros nos van a juzgar por la palabra perdida. ¿Por qué? Porque el verbo está hecho para crear, pero cuando uno habla tonteras o cosas o el chisme o cosas que no son positivas, a esas son las palabras perdidas. Al día, ¿cuánta palabra perdida tienes tú? ¿Cuánta palabra perdida tenemos todos nosotros? Porque ya hemos tocado el tema que ya yo creo que es hasta innecesario estar hablando del verbo y su poder, porque eso viene pues de la cabeza. Ya hemos hablado y hemos tocado el tema toda una semana y hasta, no más, pero toda la semana. Entonces es vital, es fundamental que uno entienda que efectivamente hay gorilas y cocodrilos en nuestra azotea, en nuestra cabeza. Ya, nosotros tenemos que entrar al dominio de nosotros mismos. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que llegar al dominio de nosotros mismos. Ay, Guillermo, qué difícil. Esa es tu mente, ese es uno de tus gorilas o ese es uno de tus cocodrilos que te está diciendo que es difícil y tú, tonto, aceptas y todavía lo hablas. Y cuando tú dijiste que era difícil, ya estás dando, como dicen los antiguos, estás dando un decreto. Estás decretando que es difícil. Todavía no has arrancado. Todavía no has empezado. Todavía no has hecho absolutamente nada y ya perdiste ya. ¿Por qué? Porque a eso estamos acostumbrados. ¿Cómo se llama a ese tipo de costumbre? Leyes mecánicas. Repites y repites y repites y repites y repites lo mismo diariamente. Por eso es que no avanzas. Por eso es que no tienes. Por eso es que tus visualizaciones, uno después se desanima. ¿Por qué? Porque ahí comienza un barullo de todo esto que ya te he mencionado hace unos minutos. Entonces ellos tienen el dominio. Ellos tienen el dominio, no tú. Y tú crees que eres tú. O si no, te rindes y dices, no, pues así es la mente. No, así no es la mente. Así lo has dejado tú que sea la mente. ¿Tú te acuerdas cuando yo te hablaba así ayer también lo mencioné, de que en algún momento de mi vida, cuando todavía no tenía este conocimiento, yo vivía con un sol, 5 panes y 5 plátanos, desayuno, almuerzo y cena. Y anda, ve cómo conseguía yo ese sol para comer. Ya te imaginarás. Entonces, en ese tiempo, yo creía que eso era normal, que así es la vida. Y entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo? Mis gorilas y cocodrilos lo único que estaban haciendo era avivar ese fuego de mentira, de esa pobreza, de esa miseria. ¿Entiendes? Cuando tuve este conocimiento, comencé a hacer mi trabajo y después de ahí tuve una experiencia maravillosa que se lo agradezco a mi ser. Gracias, Dios mío, que desde ahí nunca más he parado. He tenido mis caídas, soy un ser humano, siempre he dicho, yo no soy maestro. He traído mis levantadas y así, porque eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Y que yo te garantizo que nunca, nunca, nunca caes económicamente. Cuando tú ya subiste, si tú, por ejemplo, en la subida, por ejemplo, estás ganando 10.000 soles mensuales, ya así caigas, nadie te quita esos 10.000 soles mensuales. Las cosas van a ser diferentes, van a ser distintas. Y por eso, a eso voy. Si uno insiste y yo tengo miedo, no vaya a ser que pierda mi sueldo, tenlo por seguro que vas a perder tu sueldo. No porque la ley sea así, no porque tú te lo merezcas, sino porque tú estás insistiendo en usar tus dones, tus virtudes y tus poderes
y estar señalando a cada rato eso que es un problema, que tú lo estás convirtiendo en problema. ¿Te vas dando cuenta de lo que estamos hablando? Quiero que entiendas cómo es este asunto. La vida en sí misma entra en nosotros, en nuestro organismo, en forma de impresiones. Entonces ahí es donde está la clave. Hay que transformar la vida. Entonces, para transformar nuestra vida, ¿qué es lo que hay que hacer? Transformar las impresiones. De ahí viene este asunto del observador y lo observado. El observador y lo observado implica de que en el caos uno va creando algo determinado. En la medida en que uno lo hace constantemente, ese caos se transforma en el deseo y eso comienza a convertirse en realidad. Pero si tú en ese caos, tu mente está hecho un caos y tú esporádicamente crees que estás construyendo una casa en tu mente y no te sale, es porque no tienes la concentración adecuada. En eso hay que trabajar. ¿Y cómo vas a trabajar en una concentración adecuada? Pues es bien sencillo, las impresiones. Cuando tú abras los ojos y mires para afuera, y entonces no te dejes llevar por lo primero que ves ni nada por el estilo, sino cada impresión cuando ingresa, vamos a suponer, en nuestros ojos, ingresa a nuestra mente, cada impresión ingresa a la mente. La mente, ¿qué es lo que hace? Reacciona. Si viene alguien que te insulta, tú también lo insultas. Si viene alguien que te dice, ay, papacito lindo, qué bonito, te muestra cariñito, tú también lo apapachas. Entonces hay una reacción. Por eso es que la gente no me entiende cuando yo digo los maestros o los dioses o los cristos no son muy dados a ser cariñosos, pero dan tanto amor que uno ni cuenta se da. Entonces, uno tiene que ir entendiendo que esos arrumacos o esa cólera, esa ira, esa rabia, esa expresión, eso es una impresión devuelta por la mente, por nuestro carácter, por nuestra personalidad. Hemos hablado del cambio de personalidad. Tiene que haber un cambio de personalidad. ¿Para qué? Para que no haya ese tipo de reacción. Al final es que tenemos que eliminar la personalidad, pero ese no es el tema. Porque la personalidad es una energía que envuelve a nuestro cuerpo. Y hay que perfeccionarla primero y después hay que eliminarla, pero no es el tema. Entonces esa energía va a implicar la mecanicidad. Espero que no te estés haciendo bolas. Esa energía va a implicar la mecanicidad. Entonces esa impresión, cuando ingresa a nosotros transformamos. Siempre hay una reacción, siempre hay una devolución. Ya, eso no debe de existir. Eso no debe de existir. Entonces, ¿quién es el que debe de recibir la impresión? Sea cual sea, ya sea positiva, y escúchame bien, así es como se hacen los maestros. Por eso que te estoy poniendo el ejemplo de que ellos no son tan amorosos ni de arrumacos ni de nada. Entonces, viene una impresión y entra o a nuestra personalidad, o mejor dicho, a nuestra mente, que están conectados. Y ahí es donde viene la reacción, que mayormente es negativa. Ya, para que no haya reacción, si por ejemplo tiene el estómago es el que transforma los alimentos, y los pulmones son los que transforman lo del aire, la respiración. ¿Quién va a transformar las impresiones? La mente definitivamente no. ¿Por qué? Porque ya sabemos por qué, porque entramos en la mecanicidad. Entonces, tiene que entrar a nuestra esencia, a nuestra conciencia. ¿Por qué digo esencia? Porque nosotros tenemos todavía un embrión de conciencia, de un 3%, 4%, algunos mucho menos. ¿Ya? Y entonces a ese embrión de conciencia, que es un porcentaje chiquitito, se le llama esencia. Entonces uno, en vez de recibir
de recibir de afuera una impresión negativa, y en vez de que lo coja la mente, lo tiene que coger la conciencia. Y entonces él es el que se encarga de la transformación, de la transmutación, se encarga de digerir, y uno ya no eres mecánico. Otro, comienzas a estar más atento y más cerca a tu ser, a tu Padre que está en secreto, porque Él es la conciencia, que también nos corresponde y es parte de nosotros mismos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. La Trinidad múltiple perfecta, somos nosotros, eso no es solamente Jesús. Jesús vino a enseñarnos, Jesús no vino a decir, yo soy el hijo preferido de Dios, no, Señor, jamás lo dijo. Y Él pasó por su proceso, así como nosotros tenemos que pasar por nuestro proceso de abundancia. Porque acuérdate bien, la pobreza es un maestro, la abundancia es otro maestro, porque tú ¿qué cosa crees? De que cuando eres abundante, sales millonario y todo, no te tienes que enfrentar ante la codicia, no te tienes que enfrentar ante el orgullo, ante la vanidad. ¿No ves que ya tienes plata? Ya eres el señor que tiene su reloj de oro y todo lo demás. Entonces, ese es otro tipo de aprendizaje. Hay que entender claramente esto, que esos son procesos, y esos procesos no van a venir mecánicamente. No vienen mecánicamente, no como hoy día cumples 1 año y el otro año vas a cumplir 2 años. No, eso es mecánico. No, estamos hablando de cuántico. Este cuántico tú lo tienes que solicitar. Es como da risa, yo también lo he hecho cuando no conocía nada. Y da risa como los supuestos religiosos dicen, Dios mío, quítame la rabia, quítame esta cólera. Claro, uno también tiene ganas de que eso suceda, ¿no? Y uno en su cabeza te hacen el milagrito, viene Dios y con su varita mágica hace de que tu defecto de la ira, de la rabia, de la cólera desaparezca y tú ya eres más tranquilito. Esa es la idea que uno tiene, que todo te lo solucione Dios, pero la ley no funciona así. Tú quieres eliminar tu defecto de la ira, de la rabia, ya te pone a un antagonista, te pone ahí una persona insultadora que viene y te insulta. Si tú te das cuenta que es Dios, ahí simplemente no vas a reaccionar y estás trabajando en contra de tu ira, lo que pediste, pues. Lo que pediste. No es que Él viene y te quita el defecto de la ira. No funciona así, la ley no funciona así. Él te pone a prueba. Esas son las iniciaciones. Para eso es la escuelita. Para eso es la vida. Entonces, si yo quiero abundancia y quiero que mi profesor, quiero pasar de año para que mi profesor de la pobreza me deje, de la mediocridad me deje y me dé la abundancia, yo tengo que solicitar. Yo tengo que pasar mi examen. Si yo paso mi examen, que son las iniciaciones, si yo paso mi examen, ya entendiste, ya comprendiste lo que es la pobreza y la mediocridad, ahora te toca la abundancia, que tiene otro tipo de enseñanza. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Con tu trabajo interior. Ahora, yo quiero que la impresión venga a mí y yo recibirlo con la conciencia, con la esencia. ¿Cómo hago, Guillermo? Bien sencillo no es. ¿Cómo hago? Pues tengo que mantenerme lo que siempre hemos hablado. Tengo que mantenerme en recuerdo de sí. O sea, siempre tengo que estar pensando en mí. Siempre tengo que estar en la autoobservación. Si yo me pierdo de ese recuerdo de sí, si yo me pierdo de esa autoobservación, lo va a coger la mente. ¿No ves que la mente está a 1000 kilómetros por segundo en nuestra cabeza? En cambio, cuando uno está en recuerdo de sí, la velocidad de la mente baja. Ya no hay fantasía, ya no hay ego, ya no hay palabritas por ahí que te confundan, ya no hay nada cuando estás en recuerdo de sí.
estás en la autoobservación. ¿Qué significa la autoobservación? Que yo estoy mirando afuera, el mundo exterior, eso lo hacemos con suma facilidad, porque eso nomás hacemos, ojo, no, ver para creer, no creer para poder ver. Son los dos. Miras para afuera y en el mismo instante que estás mirando para afuera, estás mirando para adentro. Tu pensamiento, ¿qué es lo que te está asaltando? En ese instante, tus sentimientos, tus emociones. Y si viene alguien, se complica más. Vas a darte cuenta que con la familia no funciona mucho, pero con los amigos o los enemigos o en el trabajo o en el mercado, eso sí funciona, pero bien rapidito. Pero cuando uno ya está metido dentro de su fortaleza, dentro de su fuerte, dentro de su castillo, en su casa, con la gente que, el añuño, ahí nos olvidamos de la autoobservación. Ese es en un principio, así es, eso es normal, no te preocupes. Te desproteges y ahí es donde tienes que estar más protegido todavía. Ahí es donde tienes que estar autoobservándote, porque de ahí es donde vuelve a salir todas las cosas mecánicas. Por ejemplo, yo te digo, ¿qué es una reacción mecánica? Cortan la luz en mi casa, ¿no? Cortan la luz en mi casa, ya bueno, ¿qué vamos a hacer? Y yo agarro y digo, bueno, voy a prender el televisor para distraerme porque ya que no puedo hacer otra cosa. Y entonces uno se rasca la cabeza y dice, ¿cómo vas a ver televisión si no hay luz? ¿Ves? Entonces uno reacciona mecánicamente, automáticamente. ¿No? ¿Por qué? Porque ya estás acostumbrado a que tienes todas tus comodidades en tu casa. Ya, lo mismo va a suceder cuando tú quieras autoobservarte con tu familia. Te vas a sentir tan cómodo que, no, en cambio afuera sí lo logras. ¿Por qué? Porque afuera hay de todo, pues. Súbete a un colectivo para que veas. O habla con tu jefe para que veas. Entonces, hay de todo. Pero ese es el truco. El truco es para que tú las impresiones, cuando vengan las impresiones, no falles. Entonces ahí es donde uno tiene que estar en recuerdo de sí y en la autoobservación. En un principio, yo te adelanto, en un principio cuando vas a estar en la autoobservación, vas a cruzar la pista y estás en rojo, no puedes pasar. Y entonces tú vas a decir, Guillermo, pero qué peligroso que es eso. No, porque cuando uno está en autoobservación, el íntimo está en alerta. Porque uno mayormente en un principio se duerme más. ¿Por qué? Porque estás tratando de salir de una dimensión y entrar a otra dimensión. Entonces es lógico que por unos cuantos días o que unas 2 o 3 semanas sientas que estás más dormido que despierto y lo consideres peligroso. Es lógico. Pero ahí es donde está tu íntimo. Y ojo, pestaña y ceja, cuando tú estás haciendo este trabajo, llega a fin del sábado y vas a ver qué es lo que pasa. Llega tu fin de semana, vas a ver lo que te pasa. Ahí te llega la abundancia hasta sin que hayas pedido. Vas a ver, porque ese es un estímulo del ser, porque estás haciendo lo que estás haciendo. Ojo, que ahí es donde arranca este asunto de la visualización, de la abundancia y de conseguir todos tus anhelos. Ahora bien, mira, esta es la clave, ya está, ya lo di lunes, martes, miércoles y nuestro día central, jueves 12. Ahora sí podemos hablar de visualización, pues. Ahora sí podemos hablar, pues. Entonces nosotros hemos hablado que cómo se hace la práctica de desdoblamiento. Te relajas, te echas en un sitiecito calmo o mullido y de ahí relajas todo tu cuerpo. De ahí comienzas tú a concentrarte. Te concentras, concentración significa un solo pensamiento. En este caso el corazón, digo yo, tú puedes utilizar lo que quieras. Y después de ahí comienzas tú a atraer al sueño, porque escúchame bien, la magia, eso tiene que hacerse en estados meditativos, porque hacer el desdoblamiento o hacer la meditación lleva la práctica la misma. La diferencia es que cuando tú haces un desdoblamiento, te levantas y ya sales en alma. Cuando haces una meditación solamente te quedas
en silencio y de ahí disfrutas del cine. Entonces, lo mismo viene a ser con la visualización. Te relajas, te haces de que te concentras, y una vez que te concentras, dejas de concentrarte, porque concentrarte es pensar en una sola cosa, ya no piensas en nada, atraes al sueño sin dejarte vencer por el sueño, y ahí en ese estado entre la vigilia y el sueño estás en un nivel diferente y distinto. Ahí es donde tú visualizas. Yo quiero mi casa en San Borja, con 2 cocheras, con 2 pisos, con 500 metros y todo lo demás. Lo haces bonito, lo haces... Olvídate del precio, si quieres, pon hasta la avenida en donde que te ha gustado a ti. Yo lo he hecho cuando me fui a la selva la primera vez, cuando todavía Productos Naturales Pirámide no existía. Yo me fui sin un sol, sin trabajo, sin nada, a dar el conocimiento gratis por allá. Pero sí tenía la idea de en dónde quería mi casa y a dónde quería ir, y ahí lo conseguí, sin ningún sol. Entonces ya después conseguí cosas mejores, etcétera, etcétera, pero ya. Entonces el punto es que ahí está la clave, que está bien, hemos pasado por 4 días para poder entender bien cómo se visualiza en realidad, pero han valido la pena, porque ya sabes tú por qué te estás demorando tanto en ser abundante, porque tienes que estudiar los temas de esta semana. Tienes que estudiar, porque esa abundancia, esa pobreza o ese término medio en el que vives, esa mediocridad, no se debe a un karma, se debe a que tú no estás haciendo la obra en ti mismo. ¿Por qué? ¿Quién es la obra? La obra eres tú. La obra no está fuera de ti, la obra está dentro de ti. ¿Estás comprendiendo? Y en la medida que tú tengas un dominio propio, en ese momento vas a tener más esencia. Y a la hora que tienes más esencia, tienes más energía. Ahí ya estamos hablando de la ley de la atracción. Ahí estamos hablando ya de energía electromagnética. Ahí estamos hablando ya de manifestación. Ahí estamos hablando de que todos tus deseos se convierten en realidad. Ahí estamos hablando de que ya destapaste, ya frotaste la lámpara de Aladino y salió el genio que te concede todos los deseos. ¿Quién es ese genio? Tu conciencia, que en este instante sabe Dios en qué porcentaje lo tendrás despierto, por eso se llama esencia. Esa es la clave, mi querido hermano, mi querida hermana. Esa es la clave, que para frotarlo nos vamos a demorar un poquitín, sí. Nos vamos a dormir más, esa es la impresión que vamos a tener. Y en un principio va a entrar la duda, en otro momento te va a dar cólera. ¿Y sabes cuándo ya vas a estar casi listo? Cuando te deprimas. ¿Por qué? Porque así trabaja el ego, para que no llegues. Porque cuando ya te estás deprimiendo, quiere decir que ya está la puerta ahí. Ya estás a un pasito, das un paso más y ya llegaste. Porque vas a pasar por esa resistencia, por esa ley, por esa iniciación. Pero ¿sabes cuál es el premio? La abundancia. ¿No te gusta? Eso es en realidad la ley de la atracción. Eso es lo que tú tienes que ir comprendiendo. La ley de la atracción es una transformación de sí mismo. Esa es la energía que estás haciendo de que fluye, que saque. No te lo están robando. Ya tú ya no permites que te roben energía. Ya tú usas tu energía. Y ya ahí es donde tú te conviertes en Dios. Porque la idea de que el ser humano viva acá en este mundo, en esta escuelita, es que el hombre evolucione a tal punto de que se transforme. Su evolución tiene que ser transformarse en Dios. ¿Entiendes? Esa es la clave. Hemos caminado por 4 días seguidos. Y mañana como es ya viernes, como no atendemos pacientes por las ofertas, mañana voy a dar otro temita para finalizar esto, para que quede claro, súper claro. ¿Está bien?
Pero el trabajo lo haces tú. No estés orando para mendigar que te den abundancia, porque va a estar bien bravo que lo consigas de esa manera, porque así no trabaja Dios. Pero eso lo puedes hacer tú. Y vas a ver que en un principio va a ser un poquito raro, pero después lo vas a conseguir. Te acordarás de mí y vas a estar feliz de la vida siendo una persona abundante, de beneficio propio y para toda tu familia. Me voy. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.